sobre nadie para no ser juzgados nosotros, o eso tiene unas condiciones que tenemos que tomar. Es decir, si algo ocurre en la iglesia, hablando de la iglesia, nadie puede levantar su voz para decir lo que está mal o lo que está bueno, porque no podemos tomar este pasaje para decir no tenemos el derecho de juzgar. Tenemos que dejar que las cosas corran así, o habrá que tomar medidas en algunos casos. Dentro de qué parte de esta predicación o sermón debemos considerar que está insertada este texto que acabamos de leer. Siempre es bueno considerar el texto completo. La Biblia tiene unas ciertas características que nunca se nos debe olvidar. Nunca un texto está separado de su, ¿quién me completa la expresión? De su contexto. Nunca un texto está separado de su contexto. Y Jesús, en este caso, está hablando a judíos que sabían las cosas que él pudiera decir en algunos casos. Y hay una expresión que Jesús siempre usó cuando hablaba a los judíos. Él decía: oíste que fue dicho, no se haga tal cosa, mas yo os digo. ¿Recuerdan eso? Siempre Jesús enfrentaba con la ley a las autoridades judías que ellos interpretaban la ley. Por eso lo llamaban un maestro. Y Jesús usaba esa expresión: oíste que fue dicho tal cosa, mas yo os digo tal cosa. Por ejemplo, cuando citó oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, eso decía la ley. Pero entonces Jesús dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo digo que tienes que perdonar. Y algunos pensaron que Jesús vino a reinterpretar o a cambiar la ley. No, Jesús no vino a cambiar la ley, sino Él vino a cumplir la ley. Y cuando nosotros miramos esas expresiones allí en la Biblia, tenemos que ver hacia dónde estaba apuntando el Señor. Y lo que Jesús está diciendo allí no es que tenemos el derecho de que si alguien te daña, tú tienes toda la autoridad para dañarlo. Eso lo habían interpretado los maestros de la ley. Pero esas cosas se habían dicho o se habían escrito es para que los jueces pudieran evaluar casos de casos y juzgar con justicia al pueblo de Israel. Por ejemplo, si alguien se robaba un cochino, cosa que no existía allí, pero damos un ejemplo para que nosotros sí conocemos. Si alguien se robaba una cabra, ¿qué tenía que hacer el juez? Evaluar la situación y decir: bueno, usted se robó esta cabra, tiene que reponer el justo valor de lo que usted ha causado como vergüenza o daño a las otras personas. No era la expresión literal que el otro tenía el derecho de tomar venganza. Los judíos, con el tiempo, los maestros de la ley, tomaron ese asunto así. Y entonces, diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Yo tengo el derecho de vengarme. No. Y eso es lo que Jesús vino a ajustar. Entonces, si alguien te ofendía, la ofensa
tenía que ser, el ofensor tenía que dar lo equivalente de la ofensa. Y el juez justo, veía el caso y decía, bueno, el equivalente de esta ofensa es tal cosa. Ese era el sentido de la ley. Por eso Jesús vuelve y le dice, ustedes oyeron que fue así, pero yo os digo que no fue así. Así que cuando miramos este pasaje, no podemos dar tajantemente, no tenemos derecho de juzgar para que no seamos juzgados. Porque entonces, ¿hacia dónde va una sociedad? ¿Hacia dónde va una familia? ¿Hacia dónde va la iglesia? Si nadie puede juzgar entre hermano y hermano, ¿hacia dónde va la iglesia? Empezando por allí, es muy importante que tomemos en cuenta eso. No es tajante, repito, el hecho de que, como la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, nadie puede juzgar. No, sí podemos juzgar, pero debemos juzgar con justo juicio, como el pueblo de Israel tenía jueces que juzgaban con justo juicio. Que quede muy claro sobre ese versículo 7. Porque alguien puede decir, usted no tiene derecho de juzgarme, porque la Biblia dice que no juzguéis para no ser juzgados, así que usted no me tiene derecho de juzgar a mí. No, podemos juzgar si tenemos en verdad discernimiento, si tenemos espiritualidad, si somos maduros en Cristo, podemos juzgar. Ahora, ¿cuándo no juzgamos con justo juicio? Cuando no tenemos amor, cuando nos falta el amor cristiano, cuando nos falta la actitud de perdonar. Creo que la hermana lo dijo por allá. Cuando no perdonamos, cuando no somos capaces de sentirnos identificados con una situación que un hermano o una hermana puede estar viviendo, que escapa en verdad de su control. Porque recuerden que hay pecados de ignorancia, de omisión, y hay pecados activos. No sé si ha escuchado eso, pero la Biblia nos muestra que hay pecados activos. Es decir, hay pecados donde yo participo conscientemente, deliberadamente. Nadie me impulsó, nadie manipuló mi conducta. Yo conscientemente sé lo que estaba haciendo y lo hice porque quise hacerlo. Pecado activo. Pero hay pecados por ignorancia. No sabía que era pecado, pero lo cometí igualito. Como el caso del apóstol Pablo, cuando ofendió al sumo sacerdote, lo llamó sepulcro, pared blanqueada, y uno de los que estaba allí dijo, Pablo, este es uno de los príncipes, así tratas a uno de los príncipes de los sacerdotes del Señor. Y Pablo, al saber, no tenía la información, dijo, oye hermano, perdón, no sabía que era uno de los príncipes de los sacerdotes, siendo el tipo mala gente, ¿no? Pero sin embargo Pablo reconoció que había ofendido a un sumo sacerdote. Entonces uno puede cometer pecados por ignorancia, pecados por omisión también se pueden cometer. Pecado por omisión es porque no hiciste una acción, no la ejecutaste. Por ejemplo, nosotros todos los días en los cultos cometemos pecados de omisión. ¿Saben cuáles son? El culto empieza a las 9:30. No llega al tiempo. Es un pecado de omisión. No son tan severos, pero son pecados. Ustedes saben que los domingos usted tiene que ofrendar. Usted deja su ofrenda. Eso es un pecado de omisión. Entonces estamos claros, ¿no? Los tres tipos de pecado. Pecado activo, ¿cuál es? Yo participo de mi propia voluntad, deliberadamente, nadie me manipuló. Pecado por ignorancia, no sabía que era pecado, pero igualito lo cometí. Y pecado por omisión, que no es pecado activo, es pecado pasivo, pero igualito también cometí pecado.
Amén. Que no se nos olvide eso. Ahora, Jesús dice, aunque usted no lo quiera creer, pero si usted lo lee bien, Él dice que tenemos el derecho de juzgar en el versículo 2. ¿Sí o no? ¿Tenemos el derecho o no tenemos el derecho? Jesús está tratando de ajustar el derecho de juzgar, porque los judíos se convirtieron en gente muy perversa, que juzgaban todo severamente, todo lo hacían muy severamente. Entonces Jesús está tratando de rescatar el derecho original de juzgar, y dice, porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Entonces sí está diciendo que tenemos el derecho de juzgar, pero debemos juzgar con justo juicio, porque en la medida que tú juzgues, así también te van a tratar a ti. En la medida que tú le des al otro hermano, así también te van a medir a ti. ¿Me explico? Él no está diciendo que no debemos juzgar, al contrario, está reacomodando las cosas que los escribas y maestros de la ley se habían alejado de eso, y entonces juzgaba severamente. Tenemos que juzgar, y al hacerlo debemos ejercitar el amor, la misericordia, y muchas veces identificarnos con el dolor de la persona que cometió pecado. No que estemos de acuerdo con lo que hizo, pero sí ponernos en los zapatos del que cometió tal cosa, porque también nosotros podemos hacerlo. Y ahí es donde sí tenemos que meternos y considerar, reflexionar. Hermano, cuando tú cometes una falta, ¿cómo te gustaría que te trataran en la iglesia? ¿Severamente o con misericordia? Porque recuerda, en la medida que juzgas, así también vas a ser juzgado. ¿Eres de los que cuando alguien comete una falta tiendes a juzgar severamente? Bueno, estás sembrando, un día vas a cosechar. ¿Sí o no? ¿O eres de los que miras la situación y reconoces que en verdad sí, hay una situación que no merece, que no puede ser obviada, que sí hay que tratarla, que muchas veces a lo mejor vas a estar involucrado? ¿Cómo te gustaría actuar? ¿Con clemencia? ¿Con misericordia? Recuerda, lo que siembra se cosecha. Por eso el Señor dice, con el juicio con que juzgáis, así también se te va a pagar. Con la medida que midas a otro, así también Dios se va a encargar de medir. ¿Eres severo? Vas a ser tratado con severidad. ¿Eres misericordioso? Sí. No confunda misericordia con tapar la falta. Quiero que me entiendan, ¿no? No confunda misericordia con hacerse cómplice del pecado. Pero ¿eres misericordioso? Cuando estás en situación de juzgar a un hermano, ¿cómo surgen tus palabras de tu boca? ¿Son palabras sabias que llevan allí la advertencia, pero al mismo tiempo también muestras una actitud de identificarte porque tú también pudiste haber hecho eso, o uno de tus familiares pudo haberlo cometido? Recuerden, con el juicio que juzgamos,
seremos juzgados. Un teólogo dijo una vez que el problema de los seres humanos, yo creo que lo he dicho algunas veces, el problema de los seres humanos es que cuando se trata del pecado de otros, tendemos a medir muy extendido, ¿no? O sea, si el metro tuviera 12 metros para medir, bueno, medimos completos los 12 metros. No nos dejamos ninguna medida. Entonces aquí hay metros grandes, ¿no? Que miden 50, 100 metros. Entonces, algunos pueden ser muy severos, no se dejan nada. Si el metro tuviera 100 metros, lo miden completo con 100 metros, no dejan nada. Entonces, la condición de nosotros, por la cual debemos tener mucho cuidado, es que cuando el corazón, como está dañado por el pecado, no alcanza a ver su propia pecaminosidad, pero sí alcanza a ver la pecaminosidad de los demás. Y el caso clásico está en el huerto del Edén, ¿sí o no? Adán no alcanzó a ver su propia pecaminosidad, pero sí logró ver con mucha medida la pecaminosidad de ¿quién? De su esposa, no, la mujer. Él no podía ver su propio pecado, pero vio el pecado de los demás. Y así sucede con el corazón de nosotros. Cuando los otros caen, los otros ofenden o los otros cometen una falta, tendemos a medir con mucha crudeza tal cosa. Pero cuando se trata de nuestro propio pecado, quisiéramos que nadie lo supiera, quisiéramos que todo pasara a un espíritu y lo cegara y no nos dijeran nada. Y cuando se expone nuestro pecado, tratamos de buscar argumentos para sopalar allí, suavizar la falta, porque así actúa el corazón dañado por el pecado. Si fuera el otro, entonces no nos quedamos sin reserva, pero si se nos acusa a nosotros, entonces buscamos argumentos para suavizar. No, lo que pasa es que yo lo hice por esto, por aquello, y sabe, las condiciones y la situación me llevó a esto. Pero cuando es el otro, no, inmediatamente no estamos mirando, sino ya, y quitar cabeza. Y eso puede mostrar, en verdad, que nos falta amor. Somos cristianos, pero nos falta amor hacia los hermanos. Nos falta misericordia. Por eso la advertencia del versículo 2 está acompañado de la reflexión teológica del versículo 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Jesús está diciendo, estás mirando mal. ¿Verdad que uno puede? Yo no sé si usted ha tenido la experiencia, yo la he tenido. No sé si es porque los pastores necesitamos tener don de discernimiento, pero yo he tenido la experiencia de ver personas juzgando a otro, y aun cuando argumentan que lo hacen por amor, que lo hacen por la santidad de la iglesia, que lo hacen por el evangelio, uno puede mirar que aún con esos argumentos sus palabras en verdad llevan otra cosa. No sé si me entienden, me doy a entender, ¿no? Uno se da cuenta que detrás de lo que dice en verdad lleva otra intención, y eso es discernir que en verdad está usando cosas para justificar la condena que está haciendo al hermano, y eso no es amor, eso es en verdad hipocresía. Yo lo hago por el bien de la iglesia. No lo haces por el bien de la iglesia. Estás justificando el bien de la iglesia para condenar a tal persona, pero no digas que es por el bien de la iglesia. Y Jesús condena terriblemente la hipocresía cristiana, terriblemente.
Entonces dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Usted puede ver el contraste que está tratando de... Es una figura literaria que está usando Jesús, se llama contraste. Está mirando el contraste que hay en esa expresión. ¿Cuál es el contraste? ¿Qué hay en la paja, qué hay en el ojo del hermano? ¿Y qué hay en tu ojo? ¿Y qué es más grande? Entonces Jesús a veces me gusta porque es muy sarcástico, ¿no? Para educarnos a nosotros, los cristianos de este siglo. Tu hermano tiene una pajita, pero, ¿sabe? No está viendo la bigota que tiene en tu ojo. Es por eso lo que acabo de decir hace rato, ¿no? Nuestra condición pecaminosa, nuestro corazón dañado por el pecado, nos hace ver, ¿verdad? El pecado de los demás es grandísimo, pero mi pecado que no lo va a alcanzar y es mucho más grande, muchas veces más grande que el pecado del otro. Jesús está diciendo, mira, ¿no te das cuenta que aun cuando tu hermano ha pecado, tu pecado es mucho más grande? Tú has cometido cosas más terribles y yo te he perdonado. ¿Por qué tratas con severidad a tu hermano? Si yo he tenido misericordia de ti, de las cosas que tú has hecho, que nadie sabe, por cierto, yo las sé, y yo te he perdonado. Ahora porque te enteras de esta falta de este hermano, de esta hermana, lo vas a exagerar. ¿Te hubiera gustado que tu pecado todos conocieran para que se escandalizaran de todo lo que tú has hecho? ¿Cómo sería, hermano, que un día el Señor llegara aquí a la iglesia? No la segunda venida de Cristo, sino que llegara el Señor aquí un día y dijera, bueno, mis hijos, hoy vine a hacer una evaluación. Y la oración que voy a hacer con cada uno de ustedes es que voy a proyectar todo lo que ustedes hicieron en esta semana, todo lo que pensaron hacer, todo lo que soñaron, todo lo que se les vino a la mente y todo lo que hicieron, todo lo que dijeron. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién se ofrece? La hermana me ofrece a mí. ¿Sabe? Siempre que pienso en eso, doy gracias a Dios que no lo hace. Y nunca lo hará. Porque la Biblia habla de que el Señor arrojó a lo más profundo del mar nuestra pecaminosidad para nunca más acordarse de nuestros pecados. Por eso doy gracias a Dios cada vez que oro y me acuerdo de mis pecados, porque sé que el Señor no me va a exponer por su misericordia. Y eso nos debería ayudar a considerar que otros también, el Señor también hará lo mismo con sus hijos. Así que, hermano, cuando tú miras a un hermano que peca en la iglesia, examínate primero tú para poder estar sano y examinar al otro. Porque más adelante también hay otra reflexión. ¿Cómo dirás a tu hermano, versículo 4, déjame sacar la paja de tu ojo? He aquí la viga que en el ojo tuyo. ¿Puede alguien hacer eso? Que no ve bien, que tiene una viga metida en el ojo, sacar, poder ayudar a otro a salir del atollamiento donde se encuentra sumergido. No puede. Pudiera querer, pero no puede. Así que cuando nosotros, si alguien miente en la iglesia, tu fulano mintió,
Oye, alguna vez yo habré mentido peor que ese hermano, hay que considerar, ¿verdad? Este cometió una falta, oye, mi falta ha sido muchas veces más grande que la falta de esta persona, pudiera ser. Entonces hay que estar sano para ayudar a otro. Y por eso dice severamente el Señor allí a los judíos: hipócrita, versículo 5, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, sí se puede juzgar. Saca primero, sánate tú, y después, estando sano, vas a poder ayudar al otro a sanarse. Pero si tú piensas que puedes ayudar a otro a salir de su pecado, considerándote tú como que no estás pecando o no has hecho cosas fuertes, se te va a hacer difícil poder sanar a los demás, porque no vas a tener espíritu de amor ni de misericordia hacia el otro. No vas a poder hacer el trabajo. Y eso nos debería ayudar a orar, hermano, a orar para que Dios también nos permita tener esa actitud hacia otro. Versículo 6, pareciera que estuviera desconectado del texto, ¿verdad? Porque Jesús viene hablando de no juzgar, la vara con la vara que midas vas a ser medido, ten cuidado de querer pretender sanar a otros si no estás sano, examínate tú primero. Pero entonces el versículo 6 pareciera que no tuviera sentido esta expresión, porque dice: no deis lo santo a los perros. Eso es una expresión fuerte. No deis lo santo a los perros. ¿Quiénes eran los perros en aquel tiempo? Los gentiles. Los judíos se consideraban muy apartados del pueblo del Señor santo, y los gentiles eran perros, eran gente que no merecía la misericordia de Dios. Y agrega: ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y está usando dos figuras fuertes que los judíos podían identificarse: los perros y los cerdos, y ambos eran despreciables para los judíos, los perros y los cerdos. Un judío no come cerdo, y un judío no deja que el perro entre en el templo del Señor. Luego dice: no sea que se vuelvan y os despedacen. ¿Qué sentido le ve usted a esta expresión aquí del resto del texto? ¿Está conectado o está desconectado? Yo veo algo raro allí, no sé si usted lo ve. Tenemos que dar la vuelta, ¿verdad? ¿Qué quiso decir Jesús con que no debemos dar lo santo a los perros ni tirar nuestras perlas delante de los cochinos? ¿Qué piensa usted? ¿Qué pasa si usted le da a un perro algo que para usted es muy valioso? ¿Qué hará el perro con eso? Por ejemplo, nosotros tenemos una perrita llamada Charlie. Es terrible. No tiene tamaño para lo terrible que es Charlie. Es una pinche Spaniel, chiquitica, usted sabe cuál es. Y si usted le da cualquier cosa a esa perrita, ¿qué cree que Charlie la va a cuidar? Se le da un muñeco a Charlie, ¿usted cree que Charlie va a cuidar ese muñeco? Charlie lo despedaza. Lo despedaza, de un día para otro vas a encontrar la patica por allá, lo despedaza. Porque ella no tiene la capacidad de discernir el valor de ese objeto. No logra comprender la importancia de ese objeto
lo sagrado de ese objeto. Por eso ella va a actuar así, porque no tiene discernimiento. Si en ese momento alguien convirtiera a Charlie si Dios en ese momento convirtiera a Charlie en un hombre, en un ser pensante, inteligente, temeroso de Dios, esa persona en el momento de mirar que ese es un objeto valioso, lo va a destruir. No lo hace, ¿verdad? No lo hace. ¿Qué pasa si usted le tira perlas a un cochino? ¿Las cuidará? ¿Cuánto vale una perla? Mucho dinero. Pero si usted le tira una perla a un cochino, ¿qué cree usted que puede hacer el cochino con esa perla? Se trata de comérselo, de dar cuenta que eso no... Mire, a mí me dijeron una vez que los cochinos son tan destructores, y eso me lo dijo un señor que criaba cochinos, que los cochinos no pueden estar cercados, no sé si alguien sabe eso, me corrige, pero los cochinos, nadie hace una cerca de cochino de cemento. Y es verdad, yo he visto eso, y sí los meten para bañarlo y todo eso, pero no los tienen cerca de cemento. El hocico del cochino es tan poderoso, por eso usted lo ve que es totalmente plano, ¿no? Pero ese animal tiene eso tan fuerte, esta musculatura aquí es tan fuerte, que él comienza ¿cómo es la palabra? Escarbar debajo de esa pared hasta que ¡pum! Tumba la pared. Tan fuerte es. Yo no lo sabía, pero me lo dijeron. Así que si un cochino es capaz de hacer eso, ¿usted cree que el cochino va a cuidar una perrita? No lo hace, ¿verdad? Entonces, usted puede pensar ahora, ¿tiene más idea de lo que el Señor nos quiso decir? O le quiso decir a la audiencia primera que fueron esos judíos. ¿Qué es lo espiritual aquí que nos interesa? Dice el libro. Empieza diciendo, no juzgue para que no sea juzgado, pero no es tajante, porque luego en el relato nos explica que sí podemos juzgar, pero tenemos que tener mucha sabiduría, humildad para juzgar, porque con la medida que juzgamos también nos van a tratar a nosotros. Pero al final está en una situación fuerte, porque nadie que no aprecie lo santo podrá en verdad darse cuenta de la importancia de la santidad, de tal cosa. Ni nadie va a valorar lo que es precioso para su alma, sino que se va a volver contra eso que pudiera ser valioso para su alma, como un cochino no valora el valor, valga la redundancia, de una perla así, a menos que Dios actúe y convierta a este ser en una persona inteligente, que discierna lo que se le está diciendo y pueda mirar una perla y levantarla y decir, wow, qué objeto tan valioso, oye, qué cosa tan preciosa, merece ser guardado. Así, nadie va a recibir una exhortación por su bien si no tiene temor de Dios, si no tiene la humildad para recibir la exhortación que se le está dando. No va a valorar el juicio que se está empleando en su situación, sino que se va a volver contra el consejo, sino que va a buscar argumentos para sino para justificar su falta. No va a recibir la enseñanza, no va a recibir la instrucción santa, sino que se va a volver contra el consejo santo que se le está dando.
¿Por qué? Porque al igual que un perro no discierne el valor de lo santo, y al igual que un cerdo no es capaz de valorar la importancia de algo que es precioso, así nadie que no tenga discernimiento, que no tenga temor de Dios en verdad, que no sea humilde para recibir el consejo, va a valorar la importancia, la exhortación de la palabra que se le está brindando por el bien de su propia alma. Y por eso el Señor dice, no deis. Es una advertencia. No deis lo santo a los perros, ni pierdan su tiempo tratando de que un cerdo entienda el valor de una perla. Porque se van a volver contra ustedes y los van a despedazar. Lo que está diciendo el Señor es, cuando alguien no recibe la instrucción, cuando alguien no recibe el consejo de Dios, cuando alguien no recibe la palabra santa que se le está brindando por su bien, cuando su pecado es expuesto y no tiene cómo justificar el pecado, por más que trata de justificarlo y trata de defender lo injustificable, apártate, no pierdas el tiempo, estás perdiendo tu tiempo. Esta persona en verdad se dice que es cristiana, pero en su vida no hay temor de Dios. Porque si hubiera temor de Dios, recibiera el consejo y se apartara del pecado. Pero cuando justifica su pecado e insiste en su pecado, entonces apártate. No sigas insistiendo en aconsejarlo, en darle el consejo, porque no lo está valorando. Estás dando lo santo a quien no debe dar lo santo. Estás dando lo importante de Dios, la instrucción santa de Dios a quien no merece que se le llame la atención. Apártate de esa persona. Apártate. Porque él está justificando su pecado de una u otra manera, y lo que quiere es que alguien tenga solamente miseración de él, pero no quiere apartarse de su pecado. Entonces déjalo, no insistas en darle la exhortación, porque no valora lo que Dios valora, y puesto que no valora lo que Dios valora, entonces Dios no está dispuesto a dar lo que es de él a quien no lo merece. ¿Me entienden? ¿Lo veo ahora? Muchas veces personas dicen, necesito ayuda, y se le trata de ayudar, pero ¿qué pasa con el consejo? ¿Qué pasa con la instrucción? No lo valora. Entonces no puedes seguir perdiendo tu tiempo en darle un consejo, una instrucción, porque está dando por tierra lo santo y el consejo del Señor. Otras veces personas se le llama la atención, se pone su pecado, se pone que han cometido una falta, y la persona lo que hace es justificarse, buscar argumentos, culpar a otro. Entonces esta persona está en la misma condición. Se dice que es cristiano, pero en verdad parece que no tiene temor de Dios. Mi consejo como pastor es, cuando le toque un caso así, no es que de primera vamos a desechar. No es que usted va a decir, bueno, ya te di el consejo, listo, anda, vete. Y después si viene otra vez, ya, fuera, ya yo te aconsejé. No es la idea tampoco. La idea es que se le da el consejo del Señor, se observa su conducta, y luego si viene nuevamente, ¿verdad?, se le vuelve a instruir, se le dice, mira, ya te he dicho lo que tienes que hacer, no está bien, o si está argumentando su falta y no quiere reconocer, entonces se le deja tranquilo, y luego otra vez, bueno, veo que no estás reconociendo lo que es la atención, el consejo que se te está dando, y sabes que no tienes argumentos defendibles,
por más que tratas de defenderte, todo apunta a que eres en verdad culpable de la ofensa. No, pero es que no sé qué. Ok, no vamos a insistir contigo. Nos volvemos a reunir, ¿te parece? Esperamos que en ese lapso de tiempo, ¿verdad?, de una reunión a otra, oramos para que el Espíritu Santo trate con esta persona, para que Dios lo ayude, Dios lo bendiga, fijamos, ¿verdad?, fecha de estar cerca otra vez. Ok, nos volvemos a reunir la semana que viene, esta conversación no ha terminado. Vuelve otra vez y sigue lo indefendible, lo injustificable, no sé qué, que eso no fue así, que tal cosa. Veo que en ti no hay temor de Dios. Estás en la misma condición pecaminosa de la última reunión. Veo que no reconoce, en verdad, Dios tenga misericordia de ti, hermano. Dios tenga misericordia de ti. Examínate, porque en verdad tu conducta muestra que aunque te dices que eres cristiano o cristiana, en verdad creo que en verdad necesitas examinarte. Examínate. Y usted dice, ¿de dónde sacó usted eso? Bueno, yo no sé de dónde lo saqué. Está en Corintios. Segunda carta, capítulo 13. Un caso fuerte que le tocó a Pablo fue en la iglesia de Corintio, tantas cosas. Pablo tuvo que lidiar en esa iglesia. Yo creo que fue la iglesia que le sacó cana, que lo puso calvito, que lo puso casi cieguito. Y yo digo, Señor, ayúdame a mí, que yo quiero mantener mi cabello. Pero al final de esa carta, Pablo los exhorta a que se examinen y consideren si son o no son cristianos. 13:5. Con esto vamos a terminar. Versículo 13:5. Pablo le dice, examinaos, en la versión Reina Valera 60, examinaos a vosotros mismos. Esto concuerda con Mateo 7, ¿no? No, antes de juzgar a otro, ¿qué tienes que hacer? Examínate tú mismo, prueba tu conducta, tu pensamiento, prueba tu fe, prueba si en verdad eres cristiano. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No dice, examínense ustedes mismos si tienen fe, porque no está hablando de tener fe, como el que tiene fe de que Dios le va a proveer, de que Dios le va a bendecir, o de que Dios le va a ayudar. No es ese tipo de fe, que Dios te va a sanar, no es ese tipo de fe. ¿De qué fe está hablando? De la fe cristiana, de haber sido salvo. Examínense si están en la fe. En pocas palabras, popularmente hablando, examínate si tú en verdad naciste de nuevo. Examínate. Y luego vuelve otra vez, de otra manera, ¿no? Lo dice, probaos a vosotros mismos. Pruébense en verdad si están en la fe cristiana. Por eso los cristianos todos los días deberíamos orar, Señor, ayúdame a mantenerme en la fe. Hoy muchos están orando, dame fe, Señor, para esto, dame fe para lo otro, dame fe para tal cosa. Pero yo creo que lo que nos va a ayudar en este tiempo a mantenernos es precisamente mantener nuestra fe en Cristo. Si perdemos eso, todo se pierde de vista. Y él se lo hace otra vez, pero en forma de pregunta. Y les dice, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en ustedes? Y luego lanza su advertencia, a menos que estéis reprobados. ¿Reprobados en cuanto a qué?
a que no son verdaderos cristianos. Tú dices que eres, pero no lo eres. Te haces llamar, pero no lo eres. Te haces conocer, pero en verdad no lo eres. No has nacido de nuevo. Compartí eso con ustedes, el testimonio de mis hijos. Mi hija mayor, cuando tenía 12 años, confrontada en la fe; cuando tenía 15 años, confrontada en la fe; los 21 años, confrontada en la fe. Mi hija menor, cuando tenía 12 años, por ahí, confrontada en la fe. Y siempre le digo a los padres, no se crea el cuento que sus hijos son cristianos porque le dicen que son cristianos. A veces vas a ver conductas que muestran que no son cristianos, y es allí donde uno tiene que estar muy pila. No, él es cristiano, sí, pero mira cómo camina, hermano, mira cómo habla, mira cómo actúa, mira lo que dice, mira lo que piensa. ¿Te has dado cuenta de eso? Ten cuidado, porque puede que esté en la iglesia buscando otra cosa, pero no es cristiano. Ten cuidado. Y Pablo, más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Pablo sí les dice, bueno, yo no sé ustedes, pero yo sí sé que soy del Señor. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Somos del Señor? Bueno, examínense y prueben su fe. Y comprueben. Amén. Padre, queremos darte gracias esta mañana por tu palabra, este tiempo, ¿verdad, Señor, de tu palabra? Es una cosa que nos confronta, nos desafía. Ayúdanos, en verdad, a mantener nuestra fe. Y si en un momento, Señor, nos hemos extraviado, perdónanos, haz que podamos mantener nuestra fe. Y el nombre de Cristo y el testimonio de Cristo muy en alto, por amor a ti y para tu gloria. En Jesucristo, amén. Hermano, tome